¿Por qué estás aquí? Resonó una voz aguda y quebrada en el silencioso pasillo del hospital. Ese tono pertenecía a Lucía, la secretaria de mi marido. Normalmente, se paseaba por la oficina con trajes impecables y un maquillaje perfecto. Pero ahora, Lucía respiraba con dificultad. Llevaba el pelo alborotado, no había ni rastro de cosméticos en su rostro. Incluso los botones de su blusa estaban mal abrochados. Apenas desvié la mirada ante su grito. No le grité en respuesta, ni fingí sorpresa. Simplemente guardé en silencio un pequeño trozo de papel que tenía en las manos dentro de mi bolso. Isabel, ¿por qué? En serio, ¿por qué estás aquí? Lucía intentó abalanzarse sobre mí, pero sus piernas, subidas a unos zapatos de tacón, que a duras penas se sostenían en sus talones, temblaban violentamente. Las enfermeras y otros visitantes se giraron, intentando comprender qué estaba pasando. Algunos apartaban la mirada con incomodidad, otros miraban con evidente preocupación. Abrí la boca lentamente. Lucía, por favor, guarda silencio. Estamos en un hospital. Ante mi fría frase, Lucía se quedó sin palabras por un instante. La sangre abandonó su rostro. Sus pálidos labios temblaron levemente. Su mirada me atravesó y se detuvo en la puerta de la habitación a mis espaldas. En la placa se leía: Mateo Ruiz. Ese era el marido de Lucía. ¿Por qué estaba yo de pie frente a la habitación donde estaba ingresado su marido? ¿Por qué Lucía había acudido corriendo en tal estado de confusión? El motivo se ocultaba en un simple objeto olvidado. Había ocurrido unos días atrás. El fin de semana, mi marido, Alejandro, se fue a la Sierra de Madrid. Voy a entretener a unos clientes importantes. Volveré tarde, dijo, y se marchó en su coche a primera hora de la mañana. Sin embargo, ese día volvió a casa mucho antes de lo previsto. Un poco nervioso se justificó. Me ha empezado a doler la cabeza de repente. He tenido que irme de la reunión antes de tiempo. Después de que mi cansado marido se fuera al dormitorio, me acordé de repente de su coche en el garaje. La ventanilla se había quedado un poco bajada. Pensando que podía llover, cogí las llaves y bajé. Nada más abrir la puerta, me golpeó un dulce olor a perfume. No era el olor de mi marido. Me incliné para subir la ventanilla del lado del copiloto y entonces lo vi. En una esquina de la alfombrilla había un pequeño trozo de tela desconocido. Era una provocativa prenda de ropa interior femenina de encaje negro. Me quedé mirándola durante unos segundos, incapaz de moverme. El corazón me latía a toda velocidad. Sentía que me faltaba el aire, pero no había lágrimas. Solo sentí cómo se me helaban las manos. Ese olor, el mismo olor que a veces se desprendía sutilmente de los trajes de mi marido. La misma estela que dejaba tras de sí la secretaria Lucía al pasar a mi lado en la oficina, todo encajaba en una línea perfecta. Normalmente, en una situación así, una esposa agarraría esa ropa interior, se la tiraría a la cara a su marido y montaría un escándalo. Probablemente muchas llorarían y gritarían preguntando qué era aquello. Pero yo no lo hice. Mi marido y yo habíamos levantado nuestra pequeña agencia inmobiliaria desde cero los dos solos. Yo llevaba toda la contabilidad y lo apoyaba desesperadamente desde la sombra. Solo gracias a eso la empresa existe hoy en día. Pero últimamente, Alejandro había empezado a apartarme del trabajo. Ya puedes descansar en casa, me dijo, y sentó en la silla de su secretaria a la joven Lucía. Si lo hubiera acorralado entonces, se habría inventado alguna mentira para escabullirse. Habría dicho que a alguien se le cayó, o que había bebido y no recordaba nada. Y luego se habría llevado esa ropa interior como prueba principal, y habría sido más cuidadoso para que no lo volvieran a pillar nunca más. Un final a medias como ese no me servía. Con cuidado, procurando no tocarla con las manos desnudas, envolví la prenda y me la llevé en silencio. Cerré el coche como si no hubiera pasado nada. Esa noche, mi marido durmió plácidamente, roncando. Abrí el portátil en mi habitación. Averiguar la dirección de su casa, a partir de la base de datos de los empleados, fue pan comido. Al día siguiente, envió un pequeño paquete a su dirección. Dentro puse aquella prenda de ropa interior de encaje negro, cuidadosamente envuelta en una bolsa transparente y una caja pequeña. Adjunté una nota. Estimado esposo. Su mujer olvidó recientemente una prenda en el coche de mi marido. Creyendo que es algo importante, se la devuelvo. Omití intencionadamente el nombre del remitente, pero escribí claramente la marca y la matrícula del coche de Alejandro. Decidí esperar en silencio y ver qué pasaba cuando Mateo, el marido de Lucía, lo recibiera.
Y justo esta mañana recibí una llamada en mi teléfono móvil desde un número desconocido. Era Mateo. Isabel, perdone la llamada inesperada. Me llamo Mateo Ruiz. Necesito hablar con usted urgentemente sobre mi mujer. La voz de Mateo sonaba terriblemente cansada. Me contó que estaba en el hospital. La noche anterior, él y Lucía habían tenido una fuerte discusión, como resultado de la cual, él se cayó por las escaleras y se rompió la pierna. Tras decirle a mi marido que iba a hacer la compra, vine aquí. Y ahora, frente a mí, estaba Lucía, que lo había entendido todo y había entrado en pánico. ¿Fuiste tú quien envió ese paquete? ¡Qué bajeza! Tu crueldad no tiene límites, gritaba Lucía, sin importarle las miradas de los presentes. De la hermosa secretaria no quedaba ni rastro. Yo simplemente la miraba con calma. Solo devolví un objeto olvidado. Supongo que es muy importante para ti. Ante estas palabras, el rostro de Lucía se contorsionó aún más. Estaba a punto de abalanzarse sobre mí a puñetazos, pero en ese preciso instante, la puerta de la habitación a mis espaldas se abrió con un chirrido. En el umbral estaba Mateo apoyado en unas muletas. Su rostro estaba mortalmente pálido. Lucía, ¿todavía planeas seguir mintiendo? La voz baja, pero llena de ira de Mateo, resonó por el pasillo. Lucía se sobresaltó y se giró lentamente. Yo observaba la escena en silencio. Mi marido aún no sabe nada. No sabe de las mentiras de su joven amante, ni de que el dinero está a punto de desaparecer de las enormes cuentas de su empresa. Tampoco sabe que yo ya he puesto todos los mecanismos en marcha. El rostro de Lucía había cambiado no solo porque se había descubierto su infidelidad. Tenía otro secreto que su marido no debía descubrir bajo ningún concepto. Lucía, ¿todavía planeas seguir mintiendo? Repitió Mateo. Lucía levantó la cabeza, como si la hubieran golpeado. Nuno, es un malentendido. Es solo algo que me olvidé. ¿Y qué malentendido? Desde que llegó ese paquete, ni siquiera eres capaz de mirarme a los ojos. Mateo le lanzó a su mujer una mirada glacial, y luego me miró con sincera gratitud. Isabel, gracias por venir tan temprano. Pase, por favor. Se hizo a un lado para dejarme entrar en la habitación. Lucía intentó seguirme presa del pánico, pero Mateo se apoyó en sus muletas y la cortó con una voz despiadada y grave. Tú te quedas en el pasillo. Ahora mismo no quiero ni verte. La puerta se cerró de un portazo. Desde el pasillo, solo llegaba la respiración entrecortada de Lucía, que se había quedado allí. Suspiré en silencio para mis adentros. Ese fue el momento en que la expresión arrogante de la mujer que siempre me miraba por encima del hombro en la oficina quedó completamente destruida. En cuanto me senté en la silla de la habitación, Mateo sacó un grueso sobremarrón de debajo de la almohada. Encontré esto ayer en el fondo del bolso de mi mujer. Quiero que lo vea, por favor. Cuando cogí el sobre, me temblaban un poco las manos. Tenía un motivo para callar hasta ahora, aún sabiendo de la traición de mi marido. Y no se trataba en absoluto de apego a él, ni de miedo al divorcio o al juicio de la sociedad. Alejandro y yo llevamos 28 años casados. Cuando teníamos 30 años, fundamos una agencia inmobiliaria en un pisito alquilado en el barrio de Chamberí. En aquella época, mi principal aliado, el que puso el dinero para empezar, fue mi difunto padre. Sacó todos sus ahorros de la pensión, se los dio a Alejandro y, sonriendo, le dijo: «Haced de esto una buena empresa. Cuida de Isabel». Para estar a la altura de las expectativas de mi padre, trabajé hasta el agotamiento. Llevaba la contabilidad, limpiaba el baño de la oficina, repartía folletos por la Puerta del Sol de madrugada, resolvía quejas a altas horas de la noche. Trabajaba sin días libres, apoyando constantemente a mi marido. Antes, Alejandro miraba mis manos, ásperas de repartir folletos, y decía: «Isabel, siempre te hago sufrir. Cuando la empresa crezca, nos iremos los dos a dar la vuelta al mundo en nuestra vejez». Gracias a esas cálidas palabras podía superar cualquier dificultad. El dinero que dejó mi padre y la empresa que levantamos los dos, chapoteando en el barro, todo eso era tan importante para mí como mi propia vida. Por eso no podía simplemente dejarme llevar por las emociones e irme de casa al encontrar una sola prueba de infidelidad. Pero hace un año, mi marido me apartó repentinamente del negocio. La empresa ya se sostiene por sí sola. Ya puedes descansar en casa. Detrás de esas amables palabras se escondía el objetivo de contratar a una joven y hermosa secretaria, Lucía. En cuanto me quedé en casa, Alejandro trajo a vivir con nosotros a su madre, doña Rosa. Desde ese día, mi orgullo fue siendo destruido lenta pero inexorablemente.
Alejandro trabaja tan duro, es el director, y tú te pasas los días holgazaneando. ¡Qué suerte tienes! Mi suegra me trataba como a una criada a la menor oportunidad. Podía tirar por el fregadero un cocido madrileño recién hecho, alegando que le faltaba sal. Cuando yo limpiaba el polvo del retrato de mi padre, ella soltaba con sarcasmo: más te valdría cuidar del marido vivo que de los muertos. Cuando intentaba quejarme a Alejandro, él se limitaba a desentenderse con irritación. Mi madre ya es mayor, no le hagas caso, sé más comprensiva. Yo aguantaba en silencio, apretando con fuerza mi taza de café, incluso cuando las gotas calientes me quemaban la piel. Montar una rabieta es fácil, pero si lo hacía, mi marido y mi suegra me tacharían de loca histérica y encontrarían un motivo legal para echarme de casa. No podía permitir que mi marido y esa fulana me arrebataran la empresa, la cristalización de toda mi vida. Para cumplir la promesa que le hice a mi padre, empecé a recopilar pruebas en silencio. Los días dedicados a reunir pequeñas incongruencias de la vida cotidiana no fueron en vano. En la habitación, abrí el sobre que me había dado Mateo. Dentro había unas cuantas fotocopias. Eran documentos que Lucía había escondido cuidadosamente junto con sus documentos personales y su DNI. Al principio pensé que me había equivocado. La voz de Mateo temblaba de ira y de impotencia. Bajé la vista hacia los papeles. Eran copias de extractos de la cuenta bancaria personal de Lucía. Mostraban transferencias mensuales de enormes sumas de dinero. Ese no era el sueldo de una secretaria. 3.000, 5.000 euros. Esas sumas llegaban con regularidad, y cuando vi el nombre del ordenante, se me cortó la respiración. Inmobiliaria Horizonte S.L., la empresa de mi marido. No, la empresa que creamos los dos, y lo que es más, no era la cuenta principal del banco que yo había llevado durante mucho tiempo, sino una cuenta oculta a la que solo mi marido tenía acceso. Allí era donde se guardaba el fondo de reserva que yo había ido reuniendo poco a poco por si venían mal dadas. ¿Por qué el dinero de la empresa se escurría hacia una simple secretaria, Lucía? Para gastos de bolsillo de una amante, las sumas eran demasiado grandes. Solo en los últimos 6 meses se habían acumulado casi 50.000 euros. No era un simple lío. Mi marido estaba robando el dinero de la empresa en la que mi padre había puesto su alma y se lo estaba fundiendo en esta mujer. Isabel, la verdad es que Lucía tiene otro secreto del que yo no sabía nada. El rostro de Mateo se contorsionó de dolor. Últimamente empezó a salir a menudo, diciendo que se quedaba a dormir en casa de sus padres. Así. Pero llamé a mi suegra y me enteré de que en los últimos meses no ha aparecido por allí ni una sola vez. ¿En qué gasta tanto dinero? Apreté los papeles con más fuerza. ¿En qué se gasta Lucía ese dinero? ¿Comprende mi marido que está destruyendo la empresa? Y entonces me di cuenta por primera vez. Las mentiras de mi marido eran mucho más profundas y horribles de lo que podía imaginar. Recordé un extraño recibo que encontré hace unos días en el bolsillo de la chaqueta de Alejandro. Cuando los datos del recibo y del extracto se unieron en mi cabeza, mi teléfono vibró brevemente. En la pantalla apareció un mensaje de mi suegra, que se suponía que estaba en casa. ¿Dónde has escondido las claves bancarias de Alejandro? Vuelve inmediatamente. Al ver aquel texto insolente, lo comprendí todo. Mi suegra también formaba parte de aquel sucio torbellino. Di las gracias sinceramente a Mateo y me levanté en silencio. Las copias que tenía en mis manos se convertirían en un arma poderosa para recuperar mi vida. Mateo, ¿puedo quedarme con estas copias? Sí, por favor, descubra la verdad. Yo también quiero saber todo lo que ha hecho mi mujer. Mi oponente no era solo la joven secretaria. Mi verdadera batalla no había hecho más que empezar. Nada más abrir la puerta de entrada de casa, un ruido fuerte llegó desde el salón. Me quité los zapatos a toda prisa y seguí el sonido. Las puertas de los armarios estaban abiertas de par en par. En el interior, mi suegra, doña Rosa, estaba sacando uno tras otro los cajones de mi cómoda. En el suelo estaban tirados mis vestidos caros y el joyero de recuerdo de mi padre. Doña Rosa, ¿qué está haciendo?, pregunté en voz baja. Mi suegra se sobresaltó. Al darse la vuelta, no parecía avergonzada, sino francamente enfadada. Si has vuelto, podrías haber avisado. Me has asustado. Sin una pizca de remordimiento, le dio una patada a mi vestido y se irguió. Ha llamado a Alejandro. Necesita urgentemente las cuentas de reserva de la empresa para un pago urgente. Esas que tú llevabas. Bajé la mirada en silencio. El motivo del pánico de mi marido estaba claro para mí. A juzgar por los extractos de Mateo,
Debido a la constante salida de enormes sumas de dinero hacia las cuentas de Lucía, el negocio principal estaba al borde de la suspensión de pagos. Esas claves y documentos no están aquí, respondí. Mi suegra chasqueó la lengua sonoramente. Seguro que los has escondido en alguna parte. No darle el dinero cuando su marido está en crisis. Que no era tan fría. No me extraña que Alejandro se haya cansado de ti. Clavándome la mirada, se marchó pesadamente a su habitación. Me senté en el suelo y empecé a recoger con cuidado mis cosas. Mi suegra no lo sabía. No sabía que hace unos días yo había trasladado todos los documentos bancarios importantes y las memorias USB a una caja de seguridad del banco. Ahora estaban guardados en un lugar seguro al que Alejandro nunca podría llegar. Con una ligera sensación de alivio, cerré los cajones. Pasadas las 8 de la tarde, Alejandro volvió a casa. Normalmente, gritaba con autoridad desde la puerta. ¿Está lista la cena? Pero hoy se comportaba de manera diferente. Tenía la cara pálida y sus manos, al aflojarse la corbata, se movían con una rigidez poco natural. Isabel, ¿has salido hoy a algún sitio? Sentándose a la mesa, mi marido me miró inquisitivamente. Sus ojos se movían de un lado a otro. Probablemente, Lucía le había informado de que yo había ido al hospital. Pero ¿de qué habitación me había acercado? Lucía tuvo miedo de decírselo. Sí, fui a dar una vuelta por las tiendas y me pasé a ver a una amiga. ¿Y eso? Sonriendo, le serví la infusión. Alejandro soltó un profundo suspiro. No, nada. Solo preguntaba. Un fino sudor perló su frente. Al ver esto, me convencí. No conocía el verdadero motivo por el que Lucía y yo nos habíamos cruzado en el hospital. Lucía se había inventado una mentira conveniente para engañarlo. Cuando íbamos por la mitad de la cena, sonó el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser a estas horas? Me levanté, pero mi marido dio un salto literal de la silla. Ya abro, yo soltó preso del pánico. Fui tras él despacio a propósito. Cuando abrió la puerta, en el umbral había una persona a la que de ninguna manera esperaba ver, la secretaria Lucía. De aquella mujer despeinada, pálida y temblorosa en el pasillo del hospital, no quedaba ni rastro. Maquillaje impecable, traje de marca caro. Volvía a llevar la máscara de la secretaria ideal. Perdone la visita a estas horas, don Alejandro. Le he traído los documentos que necesitará mañana a primera hora. Tras entregar el sobre, Lucía me miró y sonrió con dulzura. Isabel, perdone que la moleste tan tarde. Al ver aquella sonrisa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuesta creer que esta fuera la misma persona que por la mañana se había quedado sin habla ante mi tono frío. Lucía me estaba poniendo a prueba, comprobando si le había contado a mi marido lo de la ropa interior y el incidente en el hospital. Tragándome mi ira, le devolví la sonrisa. Gracias por su esfuerzo, Lucía. Gracias por venir expresamente. Al oír mi respuesta, un ligero alivio asomó a los ojos de Lucía. Evidentemente, se había convencido. Aún no le había dicho nada a mi marido. Para ella, yo era solo una esposa tonta. No se quede en la puerta. ¿Le apetece un café? Ofrecí. Mi marido intervino a toda prisa. No. Lucía seguro que está cansada. Vete a casa a descansar. A mi marido le salió un gallo en la voz. ¿Qué va? Ya que lo ofrece, me tomaré una taza con mucho gusto. Ignorando a Alejandro, Lucía pasó descaradamente al salón. Ignorando a Alejandro, Lucía pasó descaradamente al salón. Probablemente quería demostrar que podía sentirse como la dueña de la casa de mi marido. Mientras calentaba agua en la cocina, observé en silencio el salón. Salió mi suegra, doña Rosa, y gorjeó con una sonrisa. Lucía, gracias por cuidar siempre de Alejandro. Mi suegra le dedicó a Lucía una sonrisa tan amplia como nunca me había dedicado a mí. Aquella escena repugnante parecía el idilio de una nueva familia. Puse 3 tazas en una bandeja y las llevé al salón. Aquí tienen. Cuando puse la taza delante de Lucía, ella se apartó el pelo teatralmente. En ese instante, algo brillante destelló en su muñeca. Un reloj caro y elegante de oro rosa. No podía apartar la vista de él. El mismo recibo de 10.000 euros de las joyerías de la Milla de Oro que encontré en el bolsillo de mi marido hace unos días. En él aparecía claramente el nombre de aquella marca. Las enormes sumas que desaparecieron de la cuenta de reserva, el reloj de 10.000 euros en la muñeca de Lucía, el pánico de mi marido, que necesitaba urgentemente las claves bancarias para hacer pagos. Todo encajó con un fuerte clic. Mi marido usaba el dinero de la empresa para comprar la atención de esta mujer. Por eso, la empresa a la que habíamos dedicado toda la vida ahora se asfixiaba por falta de fondos. Tras dar un sorbo, Lucía me lanzó una mirada triunfal.
Su café, Isabel, siempre está a la temperatura perfecta. Es usted como una sirvienta profesional. Era una puñalada directa, insinuando que yo solo era una empleada del hogar allí. A su lado mi suegra soltó una risita maliciosa. Mi marido se limitó a apartar la mirada incómodo, sin siquiera intentar defenderme. Lo tomaré como un cumplido. Agaché la cabeza en silencio. Gritar habría sido fácil, pero yo me limité a grabar a fuego en mi memoria el lamentable aspecto de esos tres. Unos 10 minutos después, Lucía se levantó. Bueno, me voy. Mi marido fue a acompañarla a la puerta. Mi suegra y yo nos quedamos en el salón. Al recoger la mesa, eché un vistazo al sitio donde se había sentado Lucía. Allí había un pequeño recibo. Quizás lo había dejado a propósito. Lo recogí y entrecerré los ojos. No era el recibo de un supermercado. Era un comprobante de pago por una consulta inicial en un centro especializado. Al ver el nombre, comprendí el verdadero objetivo de Lucía, que ocultaba tanto a mi marido como al suyo propio. Esa mujer no solo se estaba divirtiendo con una aventura, estaba tejiendo un plan mucho más aterrador. En el recibo ponía, bufete de abogados, primera consulta. Y debajo, se indicaba claramente asesoramiento en materia de ley de segunda oportunidad y concurso de acreedores para personas físicas. Bajé la mano con el recibo lentamente. Concurso de acreedores. Eso significaba que tenía deudas enormes. Lucía, que recibía miles de euros de las cuentas de la empresa cada mes, llevaba un reloj de 10.000 y ropa de marca perfecta, estaba al mismo tiempo en un pozo de deudas tal que estaba pensando en declararse insolvente. Recordé las palabras de Mateo de que se iba a casa de sus padres. Seguramente se fundía el dinero en casinos clandestinos elitistas o bingos. Y para cubrir sus deudas, chupaba el dinero de la empresa de mi marido. Si las cosas seguían así, la empresa que me dejó mi padre se iría a pique por culpa de las deudas de esta mujer. Le saqué una foto al recibo con el móvil y lo escondí de forma segura en el fondo de mi escritorio. A la mañana siguiente, Alejandro, sin probar el desayuno, rebuscaba en los cajones de su despacho. Isabel, ¿no has visto el token de la cuenta del Banco Santander? Resonó su voz llena de pánico. Mientras cortaba pan para unas tostadas, me acerqué al despacho despacio a propósito. Hace poco trasladé los documentos y las claves del Banco Santander a la caja de seguridad. Mi marido se dio la vuelta bruscamente. Bajo sus ojos había ojeras profundas. Llevaba la corbata torcida. ¿Por qué haces lo que te da la gana? Tráelos inmediatamente, gritó, poniéndose rojo. No es lo que me da la gana. Sigo figurando como administradora de las cuentas de la empresa. Son fondos de reserva importantes, y simplemente los guardé en un lugar seguro. Lo miré directamente a los ojos, sin cambiar la expresión. Tenemos un pago urgente. Necesito efectivo hoy mismo. ¿Qué pago? Enséñame las facturas, y haré el trámite yo misma en el banco. Mis palabras arrinconaron a Alejandro. No podía decir que necesitaba pagar las deudas de su amante. Apretando los dientes, escupió. Vale, me apañaré sin ti. Y salió volando de casa. Al oír cómo se cerraba de un portazo la puerta de la calle, sentí una ligera satisfacción. Mi marido no puede sacar dinero, y Lucía seguramente lo está presionando. Su castillo de mentiras ya había empezado a desmoronarse. Cuando mi marido se fue, empecé a prepararme en mi habitación. Desplegué sobre la mesa las copias de los extractos de Lucía de manos de Mateo, la copia del recibo del reloj de 10.000 euros y la copia del recibo del abogado de quiebras. Los metí en una funda transparente y escribí una carta en un folio. Mateo, creo que aquí está el verdadero rostro de su mujer. Por favor, utilice esto para proteger su vida. Lo empaqueté todo cuidadosamente en una caja rígida. Lo pegué a conciencia con cinta adhesiva, como si fuera un regalo muy frágil y valioso. Como destinatario puse la habitación de Mateo en el hospital. Elegí el método más seguro para que los documentos llegaran exactamente a sus manos y Lucía no pudiera interceptarlos. Por la tarde fui a correos. La mujer de la ventanilla sonrió amablemente. ¿Con cuidado es frágil? No, pero es algo muy importante. Por favor, envíelo por correo certificado con entrega en mano. Sonreí cortésmente. Cuando esa cajita llegue a manos de Mateo, se descubrirá la mayor mentira de Lucía, empaquetado esmerado y envío silencioso. Ese fue mi segundo golpe infalible contra Lucía. Esa noche, mi marido volvió tarde. Apenas se tenía en pie. Apestaba a alcohol. No quiero cena. Me voy a duchar, soltó. Tiró la chaqueta y el móvil en el sofá y se fue al baño. Mi suegra ya estaba durmiendo.
Yo estaba sola en el salón. En el silencio, el móvil de mi marido en el sofá vibró brevemente. La pantalla se encendió, mostrando la notificación de un nuevo mensaje. Normalmente no fisgoneo en el teléfono de mi marido, pero ahora necesitaba comprobar algo. Conteniendo la respiración, miré el texto. La remitente era Lucía. Don Alejandro, ¿qué pasa con la cuenta? Si no transfiere el dinero para mañana, estoy acabada. Inmediatamente llegó un segundo mensaje. Si no tiene efectivo, hipotequemos su chalet. Obligue a su mujer a firmar los papeles. La sangre se me subió a la cabeza. Hipotecar el chalet. Alejandro planea dar nuestra casa como garantía para pagar las deudas de Lucía. Esta casa es el lugar más querido para mí, para cuya entrada dio el dinero mi difunto padre. La profundidad de la traición de mi marido hizo que me temblaran las manos, pero el siguiente mensaje corto me hizo jadear. Había un nombre que no esperaba ver en absoluto. No se trataba solo de infidelidad y malversación. Doña Rosa también está de acuerdo con el plan de echar a esa mujer. Ojalá vivamos pronto los tres en la casa nueva. Me quedé allí, paralizada, mirando la pantalla. No solo Alejandro y Lucía, mi suegra, doña Rosa, también era cómplice de este plan monstruoso. Sus recientes reproches no eran un simple conflicto entre suegra y nuera. Estaba presionándome psicológicamente para que yo misma me fuera de casa, para echarme, convertir a Lucía en la nueva esposa e hipotecar la casa, comprada con el dinero de mi padre, para cubrir las deudas de Lucía. Todo aquello era un sucio guión calculado al milímetro por ese trío. Aguantando a duras penas las náuseas, devolví el teléfono de mi marido exactamente al mismo lugar, milímetro a milímetro. Luego respiré hondo y volví a mi habitación. Ahora mismo lo más fácil sería despertar a mi marido y montar un escándalo. Pero entonces perdería. Eran 3. Para asegurarme de destruirlos a todos, necesitaba preparación. Al día siguiente, a última hora de la tarde, estaba preparando la cena en la cocina. Desde atrás, se oyeron los pasos arrastrados de mi suegra. Hoy se había maquillado más cuidadosamente de lo habitual y canturreaba para sí de buen humor. Isabel, ¿qué hay para cenar? Filetes empanados con patatas y un poco de gazpacho. Doña Rosa suspiró teatralmente. Otra vez, comida de pobres. Ninguna imaginación. Abrió la nevera, sacó por su cuenta la fruta cara que yo había comprado y me lanzó una palabra por la espalda, afilada como un cuchillo. El pobre Alejandro se casó con una mujer tan aburrida. Dejé de cortar la verdura. La empresa creció solo gracias al talento de Alejandro. Y tú simplemente tuviste la suerte de convertirte en la esposa del director. ¿No va siendo hora de dejarle sitio a alguien más joven? Esa sería tu única muestra de gratitud a Alejandro. Esas palabras se me clavaron en el mismo corazón. Le había entregado 28 años, toda mi juventud, todo mi tiempo a esta casa y a esta empresa. Cuando mi suegro cayó postrado en cama, fui yo quien iba todos los días al hospital y le cuidaba. Toda aquella suciedad y trabajo duro, ¿acaso mi suegra lo había olvidado todo? Me aferré al borde del fregadero hasta que se me pusieron blancos los nudillos. No hubo lágrimas, simplemente en algún lugar profundo de mi interior, algo se enfrió por completo y se rompió con un crujido. Seguí dándole la espalda a mi suegra, sin decir ni una palabra. Buf, hablar contigo es perder el tiempo. Se fue a su habitación con la fruta. Dejé el cuchillo, me sequé las manos en el delantal y fui a la habitación donde estaba el retrato de mi padre. Encendí una vela. Mirando a mi padre sonriente en la fotografía, dije en voz baja para mis adentros: «Papá, perdóname. El hombre que elegí resultó ser un traidor sin remedio. Pero lo que dejaste, lo protegeré a cualquier precio». Abrí un pequeño cajón debajo del retrato. Allí había una caja vieja donde antes se guardaban las escrituras, los documentos de propiedad y otros papeles importantes. Ayer mi suegra rebuscó en esta habitación, pero ni ella ni mi marido sabían una cosa. La mitad de esta casa me pertenece. Cuando compramos el chalet, mi padre aportó la mayor parte de la entrada, así que registramos el inmueble en proindiviso, en copropiedad. Y esos documentos, junto con mis poderes notariales, ya están en la caja de seguridad del banco. Dicho de otro modo, por muchos planes que hagan mi marido y mi suegra, hipotecar esta casa sin mi consentimiento es absolutamente imposible. Mirando la vieja caja vacía, sonreí en silencio. Su malévola intención ya estaba patinando en vacío. Este hecho hizo que apareciera un minúsculo y cálido rayo de luz en mi corazón helado. A las 7 de la tarde, Alejandro regresó sorprendentemente pronto. «Ya estoy en casa. Isabel, perdona por la explosión de esta mañana.
Alejandro regresó sorprendentemente pronto. Alejandro regresó sorprendentemente pronto. Alejandro regresó sorprendentemente pronto. Ya estoy en casa. 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 Alejandro regresó sorprendentemente pronto. Ya estoy en casa. Ya estoy en casa. Mi marido hablaba con una voz tan melosa, como si sus gritos matutinos nunca hubieran existido. Llevaba en las manos ostentosamente una caja de mi pastelería favorita, la mallorquina. No te enfades, tienes razón. El dinero de la empresa debe estar en un lugar seguro. Su sonrisa falsa me dio náuseas, pero mantuve la calma. Sí, me alegro de que lo entiendas. Al sentarse a cenar, mi marido, mirándome de reojo, sacó un documento de su maletín. Pasa una cosa. Para optimizar los impuestos de la empresa, hay que firmar urgentemente un papel. Puso el documento sobre la mesa, cubriendo la mitad con otro folio. Puedes poner tu firma aquí. Es rápido. Dejé el tenedor y bajé la mirada tranquilamente. En la rendija entre las hojas se veían claramente las palabras: contrato de aval hipotecario de bien inmueble. Mi marido estaba intentando engañarme para que me convirtiera en avalista de las deudas de Lucía. Bueno, ¿a qué esperas? Firma rápido. En la voz de mi marido asomó el nerviosismo. Levanté la vista y le miré fijamente. Mi firma no estará aquí. Y los documentos originales tampoco están aquí. La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Alejandro. ¿Qué estás diciendo? Te lo he dicho. Los llevé al banco junto con las claves de las cuentas. Mi marido dejó caer el bolígrafo de las manos. ¿Por qué haces semejantes locuras? Porque son cosas importantes. Además, esta casa está en régimen de copropiedad. No puedes realizar ningún trámite sin mí. El rostro de mi marido se volvió de color gris ceniza a la vista. Evidentemente, pensó que me había olvidado de a nombre de quién estaba la casa. Alejandro, ¿y de qué optimización fiscal se trata exactamente? Pregunté fríamente. Mi marido solo abría la boca en busca de aire, incapaz de responder nada. Doña Rosa, dándose cuenta de que algo iba mal, paseaba desconcertada la mirada de mí a él. Mirando su patético aspecto, me bebí la infusión en silencio. En ese momento, mi teléfono sobre la mesa vibró brevemente. En la pantalla, apareció un número desconocido. Pero yo sabía a quién pertenecía. Contesté despacio a la llamada delante de las narices de mi marido. Dígame, Isabel. Al otro lado de la línea se oyó una voz grave y temblorosa. Soy Mateo. He recibido su paquete. Por fin la caja estaba en manos de Mateo, el marido de Lucía. A partir de este momento, comienza el verdadero hundimiento de los villanos. Apoyé la mano en la mesa y respiré hondo en silencio. Justo delante de mí estaba sentado Alejandro, que acababa de intentar colarme el contrato de hipoteca, y a su lado parpadeaba mi suegra sin entender nada. Sin apartar la mirada de mi marido, respondí tranquilamente. Me alegro de que haya llegado el paquete. ¿Ha mirado el contenido? Sí. Es increíble. Que esta mujer. Tanto dinero. La voz de Mateo era ronca por la rabia y el dolor. En los documentos que envié estaban las pruebas de las deudas de Lucía y de la malversación de fondos de la empresa, el recibo del reloj, el comprobante del bufete de abogados. Mateo, siento mucho haber tenido que mostrarle una verdad tan dura. No, si no me hubiera abierto los ojos, habría vivido toda mi vida en una mentira. Muchas gracias. En las palabras de Mateo se percibía determinación. He llamado a Lucía a la habitación. Ahora mismo le voy a pedir cuentas por todo. Lo entiendo. Por favor, contrólese. Colgué tranquilamente. Cuando dejé el teléfono sobre la mesa, mi marido me taladraba con sus ojos inyectados en sangre. ¿Quién era ese? ¿Qué paquete es ese? Se le quebró la voz. Que yo me comunicara con alguien fue claramente una sorpresa para él. Es un conocido mío personal. ¿Un conocido? ¿Qué clase de conocido? Si me estabas mirando a mí mientras hablabas. Ah. Alejandro apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia adelante. Cogí despacio la taza y di un sorbo. Una persona que conoce muy bien a Lucía. Al oír eso, Alejandro palideció al instante. ¿A Lucía? Sí. Le envié algo muy importante. Parece que se alegró.
Sonreí, mirando a mi marido. Vi cómo tragaba saliva con dificultad. Agarró su teléfono presa del pánico y salió corriendo del salón. Mm, mm, mm. Desde el pasillo llegó el sonido de marcar un número, pero por mucho que llamaba nadie contestaba. Oye, contesta. ¿Por qué no coges? Su voz desgarradora resonaba en la casa silenciosa. Naturalmente, ahora Lucía no estaba para conversaciones telefónicas con su amante. Mi suegra preguntó alarmada. Alejandro, ¿qué pasa? Problemas en el trabajo. Observé esta patética escena asintiendo para mis adentros. Sentí el impacto certero de mi pequeño golpe. A las 11 de la noche, Alejandro, incapaz de comunicarse con Lucía, se emborrachó y se desplomó en el dormitorio. Mi suegra también dormía desde hacía tiempo, roncando. Asegurándome de que en la casa reinaba un silencio absoluto, me levanté despacio y fui al despacho de mi marido. Hoy había intentado desesperadamente que le entregara los documentos de la casa, lo que significaba que los papeles para la siguiente fase ya debían estar listos. Abrí con cuidado los cajones del escritorio uno tras otro. En el cajón más bajo, sin cerrar con llave, había un sobre marrón que no conocía. En el interior resultó haber un impreso oficial, una demanda de divorcio. Al ver este documento, sentí cómo se me helaban las manos. En la casilla del marido ya estaba la firma de Alejandro, y como testigo y representante, figuraba la firma de doña Rosa. Eso significaba que mi suegra realmente lo sabía todo desde el principio. Echarme, hipotecar la casa y pagar las deudas de Lucía. ¿Y qué iba a recibir mi suegra a cambio? Rebusqué un poco más en el sobre y encontré un folleto. Residencia de ancianos de lujo para una estancia confortable. El folleto contenía fotos de unas lujosas instalaciones cuya cuota de ingreso superaba los 200.000 euros. En los márgenes, con la letra de mi suegra ponía: tamaño de las habitaciones y opciones. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. Solté un profundo suspiro de asco. Alejandro y Lucía planeaban vender la casa que me dejó mi padre. Con ese dinero cubrirían las deudas de Lucía, y con el resto enviarían a mi suegra, que molestaba, a esta institución de élite, echándome a mí con un divorcio, para vivir ellos a todo lujo con el dinero de la empresa. Ese era el horrendo futuro que se habían dibujado. 28 años había servido a esta familia, cuidado de mi suegro, llevado la contabilidad sin quejarme de nada. Y el resultado de todo eso era una sola hoja de demanda de divorcio y su egoísta plan. La tristeza dio paso a una profunda y silenciosa ira. Saqué el móvil y le hice varias fotos a la demanda y al folleto. Cuantas más pruebas, mejor. Devolviendo todo a su sitio, salí del despacho. Cuando volví a mi habitación y me senté en la cama, el teléfono vibró brevemente. Era Mateo. Si llamaba tan tarde, significaba que la conversación en la habitación había terminado. Contesté enseguida. Isabel, perdone que la llame tan tarde. Se acabó. La voz de Mateo sonaba absolutamente exhausta. ¿Lucía lo ha confesado todo? Sí. Al principio intentó negarlo, pero cuando le enseñé el recibo del reloj, se echó a llorar. Mateo suspiró pesadamente. Su deuda es una deuda de juego de un casino clandestino. Y la cantidad supera los 100.000 euros. 100.000. La cifra superaba con creces mis expectativas. Mateo, ¿qué va a hacer ahora?, le pregunté en voz baja. Divorciarme. No tengo por qué cargar con las deudas de esta mujer, y ya le he entregado todas las pruebas de sus tejemanejes a un abogado, respondió con firmeza. Esas palabras me aliviaron un poco el corazón. Ahora ya no tenían a dónde huir, pero la siguiente frase de Mateo me heló la sangre. Isabel, la verdad es que Lucía soltó al final algo increíble. ¿Increíble? Sí. Gritaba que ella no era la única que sacaba dinero de las cuentas de la empresa, que su marido le transfería dinero a otra persona a sus espaldas. Contuve la respiración. Así que no era solo Lucía. A espaldas de mi marido se escondía otra sombra negra que no había notado. A Isabel no le va a quedar ni un céntimo. Esta empresa y esta casa son todo mío. A la mañana siguiente, antes de entrar en la cocina, llegó desde el salón la fría voz de mi marido. Me quedé helada al doblar la esquina del pasillo. Por la rendija se veía a Alejandro y a Rosa sentados frente a frente. Los ojos de Alejandro estaban rojos. No ocultaba su irritación. Claro, hijo, si tú te has pasado las noches sin dormir para levantar esta empresa, asentía mi suegra, sorbiendo su café caliente. El padre de Isabel dio algo de dinero hace tiempo, y ella todavía se cree la jefa. Ni siquiera te ha podido dar hijos. Una mujer inútil. En su conversación no había ni una gota de gratitud hacia mí, solo un espantoso deseo de quitarme mis bienes.
Y entonces de boca de mi marido salió la respuesta a las palabras de ayer de Mateo sobre otra persona. Las transferencias a Lucía son calderilla, para sus gastos. El objetivo principal es otro. Alejandro se inclinó hacia su madre, para que en el divorcio Isabel no pueda reclamar el dinero de la empresa mediante vía judicial. Llevo medio año transfiriendo los fondos a una sociedad pantalla. Ay, qué listo eres, Alejandro. Entonces no hay de qué preocuparse. Ajá. La empresa la he puesto a nombre de mi antiguo compañero de universidad, Hugo. Isabel. Con toda su contabilidad, ni se lo imagina. Alejandro sonrió con petulancia. Al oír aquello, apoyé los pies con más fuerza en el frío suelo del pasillo. Mi marido me tomaba por una completa estúpida. No comprendía que yo había llevado las cuentas al céntimo durante años y había protegido la empresa. ¿De verdad pensaba que no me daría cuenta de unos pagos antinaturales por consultoría a una empresa desconocida, que empezaron hace medio año, cuando me apartaron del negocio? Hacía ya tiempo que había pedido una nota simple al registro mercantil sobre esa sociedad pantalla y había confirmado el nombre de su amigo. El dinero que mi marido escondía para sí mismo ya estaba documentado y en mi poder. Su autocomplacencia por su propia genialidad resultaba dolorosamente patética. Pero Alejandro, ¿has conseguido hablar con Lucía?, preguntó mi suegra. Y el rostro de mi marido se contorsionó de nuevo. No, desde ayer no me contesta a las llamadas ni al WhatsApp. Y ella misma me estaba machacando para que consiguiera rápido los papeles de la casa. Chasqueó la lengua y tiró el teléfono sobre la mesa. Aún no sabían que Lucía, ahora que se había descubierto su deuda, no estaba para llamadas. Mi marido perdía el dinero de la empresa y a su amante al mismo tiempo. Volví en silencio a mi habitación. Tras cambiarme, abrí la puerta del salón como si no pasara nada. Buenos días. Ahora mismo preparo el desayuno. Cuando hablé con mi tono habitual, los dos se sobresaltaron y apartaron la mirada a toda prisa. Viendo esa escena ridícula, les envié mentalmente una mirada gélida. Después de que mi marido se fuera a trabajar, me arreglé de inmediato. Me dirigí a la sucursal del banco con la que nuestra empresa trabajaba desde hacía muchos años. Mientras esperaba en la ventanilla, salió apresuradamente del interior de la oficina el director de la sucursal, Javier Navarro. Él era la persona que nos había apoyado sinceramente desde que abrimos la empresa. Isabel, qué bien que haya venido. Iba a llamarla precisamente ahora. Tras conducirme a la sala de reuniones, Javier, con rostro severo, puso un documento sobre la mesa. Ayer, Alejandro vino solo a pedir un préstamo. Quería hipotecar su casa. Yo bajé la mirada en silencio hacia el documento. Como suponía, mi marido ya había intentado negociar con el banco. Por supuesto me negué, ya que la casa está en régimen de proindiviso. Sin su consentimiento expreso y los documentos originales, es imposible. Gracias, Javier. Siento las molestias. No es eso, Isabel. Con las finanzas de la empresa está pasando algo raro. Últimamente, hay unas transferencias enormes a cuentas desconocidas. Ya. Javier me miró con preocupación. Saqué de mi bolso la carpeta con mis pruebas. Javier, la verdad es que lo sé todo. Le enseñé los registros de las transferencias a Lucía y los documentos sobre las transferencias a la sociedad pantalla. Al ver los papeles, Javier se quedó boquiabierto y luego su cara se puso roja de ira. El director utilizando la empresa para fines personales. Gastarse el dinero que dejó su padre en esto. Javier, es mi obligación proteger esta empresa. Fue la promesa que le hice a mi padre. Miré directamente a los ojos al director. Por favor, ayúdeme a hacer que mi marido no pueda sacar ni un céntimo más. Tras un breve silencio, Javier asintió con determinación. Comprendido. Como banco, no podemos hacer la vista gorda ante la malversación de fondos. Me pondré en contacto inmediatamente con la oficina central para bloquear las cuentas. Ahora, las vías de escape de mi marido estaban completamente cortadas. Pronto no podría sacar dinero ni de las cuentas de la empresa ni de la sociedad pantalla, ni pagar las deudas de Lucía, ni pagar la residencia de ancianos. Al salir del banco, respiré a pleno pulmón el frío aire otoñal. Lo que me oprimía el pecho desde hacía tanto tiempo empezó a soltarme poco a poco. Al volver a casa después de comer, me encontré con una escena extraña. Mi suegra había desplegado sobre la mesa folletos de restaurantes caros de comida a domicilio y catálogos de exquisiteces. Al notar mi sorpresa, resopló. Has vuelto. Este fin de semana vamos a reunir al consejo familiar, así que me estoy preparando. ¿Consejo familiar? Sí. Voy a invitar a Carlos,
el hermano de Alejandro, y a mi hermana, la tía Pilar. Quiero hablar seriamente sobre las nuevas normas de nuestra casa. En los ojos de mi suegra brillaba una chispa de maldad. Y tú sírveles a todos del té más barato. Esa será tu última obligación. Claramente planeaba someterme a un escarnio público delante de los familiares, obligarme a divorciarme y echarme de casa. No dudaba de su victoria. Cerré los ojos tranquilamente. Muy bien. Lo prepararé todo. Pero mi suegra no sabía que en mi bolso apretaba el documento fatal del director del banco y que a este consejo familiar acudirían personas a las que ella no esperaba ver en absoluto. ¿Qué quieres decir con que no puedo sacarlo? El jueves por la noche llegó desde el despacho de mi marido un grito lleno de pánico. Doblando la ropa limpia en el salón, me puse a escuchar. No es un error. Soy el administrador general. ¿Por qué están bloqueadas mis cuentas? Le gritaba Alejandro al empleado del banco por teléfono. Parecía que el director, Javier, había cumplido su palabra y había actuado con rapidez. La cuenta principal de la empresa, así como esa cuenta en la sombra desde la que transfería el dinero a la sociedad pantalla, habían sido bloqueadas temporalmente. Lanzando el teléfono furioso, mi marido empezó a llamar inmediatamente a alguien. Hola, Hugo, soy yo. ¿Qué le pasa a tu cuenta? ¿Que también está bloqueada? Estaba llamando a su amigo, el testaferro de la sociedad pantalla. La voz de mi marido se rompió presa del pánico. Pero esto es una broma. Si no puedo transferir ese dinero, Lucía me matará. Y los pagos de mañana se irán al garete. Guardé cuidadosamente las toallas dobladas, ocultando una fría sonrisa. Mi marido, por fin, empezaba a comprender que todos sus chanchullos se habían venido abajo. Al día siguiente, Alejandro estaba pálido como la ceniza. Sin probar el desayuno, miraba constantemente el teléfono y chasqueaba la lengua. Seguramente esperaba noticias de Lucía, pero Lucía, cuya deuda de 100.000 euros se había descubierto ante su marido, no estaba para pensar en él. Alejandro perdía el dinero de la empresa y a su amante al mismo tiempo, y solo su suegra no sospechaba nada. Alejandro, para el consejo familiar de mañana he pedido el mejor jamón ibérico de bellota, marisco gallego y un buen cava. Le daba palmaditas en el hombro con alegría. Alejandro esbozó una sonrisa forzada. Ah, gracias, mamá. Les puse delante el café caliente en silencio. Isabel, mañana vendrá mucha familia, así que limpia a fondo toda la casa desde por la mañana. Ese será tu último gran trabajo aquí. Sonrió mi suegra con malicia. Sí, doña Rosa, lo limpiaré todo. Que yo inclinara la cabeza sumisamente la alegró aún más. Se creía la vencedora absoluta. Echarme, aceptar a Lucía como nuera y vivir rodeada de lujo. Creía que mañana su sueño se haría realidad. Esa misma noche, Alejandro entró de repente en mi habitación. En la mano apretaba el mismo impreso de la demanda de divorcio. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la desesperación. Isabel, firma esto antes del consejo de mañana. Me restregó el papel por la cara. En la reunión, les diré a todos que tú misma decidiste irte. Así, a regañadientes, te daré una compensación económica. Tiene las cuentas bloqueadas. Está hasta el cuello de deudas, pero aún así intenta salvar las apariencias. En realidad, solo quería echarme antes del consejo, temiendo que les contara a los familiares sus chanchullos. Miré con calma a la demanda. Alejandro, hablas de compensación, ¿pero tienes dinero para ello? Mi marido se sobresaltó. ¿Qué estás diciendo? ¿Por quién me tomas? ¿Acaso tus cuentas bancarias no están bloqueadas? Mis palabras hicieron palidecer el rostro de Alejandro. Soy la contable de esta empresa. No podía hacer la vista gorda ante maniobras ilegales con el dinero. Me levanté y le miré a los ojos. Dejaremos la conversación sobre el divorcio para mañana. Hablaremos de todo abiertamente delante de Carlos y de Pilar. Alejandro se quedó sin habla, apretando el documento con manos temblorosas. Quiso replicar, pero desde el salón le llamó Rosa. Alejandro, ven aquí. Tenemos que discutir lo de las bebidas de mañana. Alejandro me fulminó con la mirada y huyó. Solté un suspiro silencioso. Mañana llegará el momento de poner fin a todas estas mentiras. Saqué el móvil y envié un mensaje corto. Mateo, mañana a las 13, tal como acordamos. La respuesta llegó de inmediato. Entendido. Todo está listo. Mateo también había actuado para poner punto final. Había ido con su abogado a ese mismo casino donde Lucía se había endeudado y había conseguido todos los detalles. Al verlos, quedaría meridianamente claro hasta qué punto esa mujer estaba hundida en la mentira. Y llegó el día del consejo familiar.
El domingo a mediodía se reunieron en nuestra casa el hermano de Alejandro, Carlos, y la hermana de la suegra, la tía Pilar. Doña Rosa, ¿cuál es el motivo oficial?, preguntó Carlos con sorpresa. Mi suegra soltó una risita de autocomplacencia. En la mesa había unos manjares de lujo: el jamón, el marisco, el cava. Hoy vamos a debatir sobre el importante futuro de nuestra familia. Alejandro se ha convertido en un gran jefe. Es hora de cambiar muchas cosas. Mi suegra presidía la cabecera de la mesa, como una reina. Alejandro estaba sentado a su lado, con el rostro pálido. Sus ojos no paraban de moverse. Revisaba nerviosamente su teléfono y movía la pierna a cada rato. Ya comprendía que la soga que había tejido se estaba apretando en su propio cuello. Yo repartí en silencio el café a todos. Isabel, siéntate allí. En el extremo ordenó mi suegra. Yo me senté sumisamente en el borde. Gracias por venir en fin de semana, comenzó Rosa, dándose importancia tras carraspear. En realidad, hoy quiero anunciar el divorcio de Alejandro e Isabel. Carlos y Pilar soltaron una exclamación de asombro. Doña Rosa, ¿qué está pasando? Si Isabel ha apoyado a Alejandro todos estos años. Carlos intentó interceder por mí, pero mi suegra le cortó fríamente. Le apoyó en el pasado. Ahora Alejandro tiene a una mujer mucho más digna y espectacular. Isabel abandonará esta casa hoy mismo. Los parientes estaban desconcertados. El aire en la habitación se congeló, y en ese momento sonó el telefonillo alto y claro. Mi suegra frunció el ceño, molesta. ¿A quién más han traído los demonios? Isabel, ve a echarlos. Me levanté con calma. Doña Rosa, no puedo echarlos. Son mis invitados especiales a los que yo misma he invitado. Al oír esto, Alejandro levantó la cabeza. Su cara se contorsionó de puro terror animal, como si hubiera visto un fantasma. Fui al recibidor y abrí lentamente la pesada puerta. En el umbral estaba Mateo apoyado en sus muletas, y detrás de él, con un rostro mortalmente pálido y la cabeza baja, temblaba Lucía. Por fin se habían reunido todos los actores. Cuando hice pasar a Mateo y Lucía al salón, el ambiente cambió radicalmente. Lucía no llevaba su traje impecable, solo una Rebeca gris apagada, casi sin maquillaje. Ni siquiera podía levantar la vista, escondiéndose tras la espalda de Mateo. De la arrogante secretaria no quedaba nada. Sin embargo, mi suegra, al ver a Lucía, se iluminó. Lucía, cariño, ¿has venido? Te estaba esperando. Agitó la mano, invitándola a acercarse. Carlos y Pilar miraban desconcertados a la pareja desconocida. Doña Rosa, ¿y estos quiénes son?, preguntó Carlos. Mi suegra sacó pecho con orgullo. Os presento a esta belleza, la nueva esposa de Alejandro. Lucía, una secretaria joven y con talento. Y este hombre, supongo que será su hermano o su abogado. Le sonrió amablemente a Mateo. Alejandro gimió en voz baja. Mamá, cállate. Pero Rosa no se dio cuenta. Mateo dirigió una mirada glacial a la alegre suegra y asintió secamente. Hola, me llamo Mateo Ruiz. No soy ni su hermano ni su abogado. Su voz profunda y tranquila resonó por el silencioso salón. Soy el marido de Lucía. Esa frase cayó como una bomba, y el aire de la habitación se heló al instante. ¿El marido? Mi suegra emitió un sonido estúpido. Paseando la vista de Mateo a Lucía, Lucía palideció y se mordió el labio hasta hacerse sangre. Alejandro, ¿qué significa esto? Me dijiste que estaba soltera, se asustó mi suegra, zarandeando a Alejandro por el hombro, pero Alejandro, cubierto de un sudor frío, no podía pronunciar ni una palabra. Sus ojos iban de un lado a otro. Comprendía que su red de mentiras se había derrumbado definitivamente. Carlos se levantó, severo. Alejandro, ¿qué está pasando aquí? ¿Pensabas echar a Isabel para liarte con una mujer casada? Pilar también le miraba con indisimulado asco. Alejandro, ¿has perdido la cabeza por completo? ¿Cómo vamos a mirar a la gente a la cara ahora? Bajo las miradas gélidas de sus parientes, Alejandro se encogió. Los caros aperitivos de la mesa parecían ahora una burla grotesca. Me levanté de mi sitio en silencio y puse en el centro de la mesa una gruesa carpeta. Carlos, Pilar, perdonad que os haya arruinado el fin de semana. Es culpa mía, asentí con la cabeza. Pero lo que Alejandro hacía con esta mujer no es una simple infidelidad. Intentaban destruir la empresa en la que mi padre invirtió toda su vida. Abrí la carpeta. Allí estaban los libros de contabilidad y copias de los extractos de las cuentas en la sombra. Alejandro, ¿quieres contarles tú mismo a tus familiares lo de tus cuentas secretas? Alejandro se sobresaltó. Cállate,
Isabel, no nos avergüences. Trató de agarrar la carpeta, pero Mateo le cortó el paso con la muleta. Director, yo también sé perfectamente cuánto dinero recibía mi mujer de usted. La gélida mirada de Mateo hizo que Alejandro se desplomara impotente en la silla. Repartí copias de los documentos a los familiares. Mirad, estas son las cuentas secretas que Alejandro creó a espaldas de la empresa. Carlos examinó el papel de cerca y le cambió la cara. ¿Qué es esto? 3.000, 5.000 euros transferidos mensualmente a la cuenta de esta Lucía. Solo en el último medio año, más de 50.000 euros. Pilar se tapó la boca con la mano, ahogando un grito de asombro. ¿Y esto qué es? ¿Un recibo de 10.000 euros de una joyería de la Milla de Oro? Sí, es el reloj que Alejandro compró para Lucía. Y por supuesto, pensaba pasarlo como gastos de representación de la empresa. Cogiendo el dinero de nuestro fondo de reserva, constaté yo los hechos con calma. Y eso no es todo. Alejandro abrió una sociedad pantalla a nombre de su amigo y transfería allí enormes sumas por servicios de asesoría ficticios. Todo esto, para ocultar su patrimonio de cara al divorcio conmigo. Al oír esto, Carlos dio un fuerte puñetazo en la mesa. Las tazas tintinearon y se derramó el café. Alejandro, ¿estás loco? Esta empresa se creó con el dinero del padre de Isabel, y tú estabas robando de allí para mantener a tu amante y alimentar tu ego. Bajo la lluvia de reproches, Alejandro se puso colorado y empezó a excusarse. Eso no es así. Yo soy el administrador. Tengo derecho a disponer del dinero de la empresa como quiera. Es mi privilegio, un privilegio por el cual se retrasaron los pagos a los proveedores, y la empresa quedó al borde del concurso de acreedores. Mi frase tranquila hizo callar a Alejandro. Ayer hablé con el director del banco, Javier Navarro. Todas tus cuentas fraudulentas están bloqueadas. No podrás sacar ni un céntimo más. Has llegado hasta el banco. Alejandro me clavó una mirada cargada de odio, pero en sus ojos bailaba un auténtico terror primitivo. Entendió que estaba acorralado. En ese momento mi suegra, que había permanecido callada, chilló de repente. Esperad, Alejandro no tiene la culpa. ¿Y qué? ¿Qué importa que el director se haya gastado un poco en gastos de bolsillo? ¿A qué viene montar tanto escándalo? Trataba desesperadamente de proteger a su hijo. Y, en todo caso, Alejandro no sabía que esa zorra estaba casada. Ella lo engañó. Toda la culpa la tiene esa descarada. Rosa señaló con el dedo a Lucía. Hace un segundo la llamaba talentosa nueva esposa, y ahora intentaba cargarle el muerto. Lucía apretó los dientes hasta sentir dolor, y luego, levantando la cabeza, clavó en mi suegra una mirada dura. Han decidido echarme la culpa de todo a mí. Usted también lo sabía todo, doña Rosa. La voz de Lucía resonó como un eco glacial por la habitación. La cara de mi suegra palideció al instante. ¿Qué estás diciendo? El plan. Echar a Isabel, vender el chalet y quedarse con el dinero. Usted misma me apoyó, a cambio de que nosotros le pagáramos la entrada para la residencia de lujo de 200.000 euros. Carlos y Pilar clavaron la mirada en Rosa como si no pudieran creer lo que veían. Mi suegra abría y cerraba la boca, como un pez, sin encontrar las palabras. Yo saqué del bolso otra prueba más en silencio. La copia de la demanda de divorcio que me lanzó ayer Alejandro y el folleto de la residencia de lujo. Los dejé en el centro de la mesa. La demanda de divorcio que Alejandro me exigió ayer que firmara. Fijaos en las firmas, dije. Carlos y Pilar examinaron el papel. Allí estaba claramente la firma de Rosa. Rosa, ¿has firmado un papel como este a escondidas de Isabel? La voz de Pilar temblaba de indignación. Mi suegra se encogió en la silla. Eso, fue Alejandro quien me obligó. Deje de excusarse. Y aquí está el folleto de la residencia. Cuota de 200.000 euros. En los márgenes está escrito de su puño y letra qué habitación quiere. Pilar miraba a su hermana con desprecio. Rosa, pensabas echar a Isabel, vender la casa que compró su difunto padre y vivir rodeada de lujo. ¿Tienes conciencia siquiera? Bajo las miradas heladas de los parientes, Rosa se sonrojó y bajó la cabeza. Pero Alejandro aún no se había rendido. A pesar de que su madre había sido descubierta, su amante le había traicionado y sus mentiras habían salido a la luz. Su retorcido orgullo de director estalló de la forma más monstruosa. ¡Pam! Alejandro dio un golpe en la mesa con todas sus fuerzas. ¡Callaos todos! Con los ojos inyectados en sangre, se puso en pie de un salto y les gritó a sus familiares. Yo soy el director. Fui yo quien levantó la empresa.
Gracias a quién estáis todos zampando aquí, había perdido el juicio por completo. Isabel, eres material desechable. Estás despedida, y te voy a echar de contabilidad. Sacó bruscamente de su bolsillo el contrato de hipoteca de ayer y me lo tiró a la cara. Firma esto rápido y lárgate de mi casa. Con la demanda de divorcio, tampoco te llevarás ni un céntimo. Creí en serio que en ese medio año que había estado en casa, me había convertido en una ama de casa sin voluntad. Ya no eres joven, sin mí no sobrevivirás de todos modos. Si firmas ahora y te pones de rodillas, tal vez te eche unas migajas. Carlos quiso intervenir, pero le detuve con un gesto. Aparté tranquilamente los papeles que me había tirado. Alejandro, de verdad que no entiendes nada. Me levanté y le miré directamente a los ojos. La mitad de este chalet me pertenece a mí en proindiviso. Los documentos originales y los poderes están en la caja fuerte del banco. El apartado de la parte el ostando de la duro. Por mucho que grites, hipotecar esta casa es imposible. La arrogancia desapareció un poco de la cara de Alejandro. ¿Quieres despedirme de contabilidad? Pero, ¿vas a poder lidiar tú solo con Hacienda? ¿Tramitar los seguros sociales? ¿Y llevar la contabilidad oficial? Yo simplemente contrataré a otra persona. ¿Y con qué dinero la vas a contratar? Mi fría frase le atravesó por completo. Todas las cuentas están bloqueadas. A partir de mañana, ni siquiera vas a poder pagar las nóminas a los empleados. Alejandro se volvió gris. El estatus de director y el poder del dinero en el que tanto se apoyaba resultaron ser un espejismo. En ese momento, Lucía, que hasta entonces había estado callada, soltó de pronto una risa helada. ¡Qué hombre más patético! Alejandro la miró con aire suplicante. Lucía, el dinero está bloqueado. La casa no se puede hipotecar. ¿Cómo vamos a pagar tus deudas? Lucía le miró como si fuera basura. Tú mismo presumías de que podías hacer lo que quisieras con el dinero y la casa. ¿Para qué quiero yo a un vejestorio arruinado? Alejandro abrió los ojos de par en par. Lucía, dijiste que me querías, que íbamos a empezar una nueva vida. ¿Bromeas? Solo buscaba un buen monedero para cubrir mi deuda, y resultaste ser un director de pacotilla al que su mujer controla en todo. Esas palabras pisotearon definitivamente el orgullo de Alejandro. El hombre, que creía ser amado por una joven belleza, fue aplastado sin piedad. Se desplomó en el suelo, tapándose la cara con las manos. Rosa también estaba sentada con la mirada perdida. Yo los miraba con indiferencia. Sin ningún rastro de regodeo, solo un vacío desgarrador. Esto es todo. Cogeré la demanda de divorcio, recogeré mis cosas, y empezaré una nueva vida. Eso fue lo que pensé. Pero entonces, sonó la voz de Mateo. Don Alejandro, esto aún no ha terminado. Mateo sacó del bolsillo interior de su chaqueta un papel doblado. Era un documento que no había visto antes. Ayer encontré algo más en el bolso de mi mujer. Mateo desplegó el papel delante de los familiares. Es el contrato de reconocimiento de deuda de Lucía en el casino por valor de 100.000 euros. Jadee. Fíjense en la firma. Don Alejandro, usted se convirtió en el avalista personal de sus deudas y puso su firma a título personal. 100.000 euros de deuda. Deuda personal. Alejandro emitió un sonido ahogado y extraño, jadeando en busca de aire. En el contrato estaba su firma. Esto es mentira. Lucía. Dijiste que ibas a pedir un pequeño préstamo para abrir un centro de estética, logró decir Alejandro con voz temblorosa. Lucía bufó con frialdad. Un préstamo. Estabas borracho perdido y firmaste sin mirar. Tú mismo estabas presumiendo. Soy el director. Tengo un montón de pasta. Confía en mí. Al oír aquello, la familia se quedó muda. Carlos escupió con desprecio. Alejandro, no solo has saqueado tu empresa, sino que además te has colgado una deuda personal de 100.000 euros por culpa de una amante. ¿En qué diablos estabas pensando? Pilar soltó. ¡Qué vergüenza! Isabel partiéndose la espalda por esta empresa, y tú echando todo a perder por tus aires de grandeza y tu lujuria. Tu madre se retorcería en la tumba. Alejandro estaba a gatas, con el sudor cayéndole de la cara al suelo. Las delicias tan caras en la mesa parecían una broma pesada. De repente, el timbre de la puerta volvió a sonar. Mi suegra pegó un respingo. Sí, este es mi último invitado por hoy. Fui a abrir. En el umbral había 2 personas, un hombre mayor de aspecto solemne y un joven, empapado en sudor y a punto de romper a llorar. Isabel, disculpe el retraso. Soy don Fernando Blanco, saludó el hombre mayor,
Era el abogado especializado en derecho mercantil y divorcios que contraté hacía unos días. Y el joven era Hugo, el amigo de Alejandro y testaferro de la sociedad Pantalla. Cuando entraron, Alejandro gritó: «Hugo, ¿qué haces tú aquí?» Hugo se abalanzó sobre Alejandro y casi lo agarra por las solapas. «Alejandro, ¿qué clase de jugarreta es esta? A mí hoy me han bloqueado hasta las cuentas personales». Hugo agitaba una notificación del banco. «Usted me dijo que esto era solo por temas fiscales. Y el banco me habla de sospechas de fraude y blanqueo de capitales. Me acabo de casar. Si la cosa llega a la policía y me despiden de mi trabajo, ¿qué hago? Mi mujer está llorando. ¿Por qué tiene que hundirse mi vida por culpa de su amante?» Alejandro solo pudo balbucear lastimosamente en respuesta. El abogado, Fernando Blanco, calmó a Hugo y se dirigió a los familiares. «Soy el representante legal de doña Isabel, el abogado Fernando Blanco. Hoy estamos aquí para resolver legalmente las cuestiones de la malversación de fondos y los términos del divorcio». Al oír la palabra abogado, Alejandro se hundió definitivamente en el fondo de la desesperación. Respecto a Hugo, ya estamos demostrando que simplemente fue engañado por don Alejandro, continuó Fernando. «Alejandro, todos los fondos transferidos por usted han sido documentados por Isabel. No le va a ser posible escabullirse». Carlos asintió. «Señor abogado, no estamos de parte de Alejandro. Castíguelo con todo el rigor de la ley en defensa de los intereses de Isabel». Alejandro, temblando, miró a su madre, su última esperanza. «Mamá, ayúdame. Me van a quitar la empresa, la casa, y me quedará una deuda de 100.000 euros». Se acercó hacia las rodillas de Rosa, pero la reacción de la suegra fue despiadada. Apartó bruscamente la mano de su hijo. «No me toques», chilló ella. Alejandro la miró incrédulo. «Yo no sé nada. Tú mismo te echaste una amante, y tú mismo te endeudaste. No me metas a mí». Para salvar su propio pellejo, abandonó a su propio hijo con total facilidad. Alejandro cayó impotente al suelo. Yo observaba en silencio el derrumbe de esta horrible familia. Pero el consejo familiar aún no había terminado. Cuando Rosa intentó levantarse para huir, Lucía se echó a reír de repente con una carcajada macabra. «¿Que no la meta?» Su risa resonó por la habitación. Rosa se quedó paralizada. «Doña Rosa, no finja que lo ha olvidado. ¿Cómo usted misma se puso en contacto conmigo antes que Alejandro?» Lucía sacó un teléfono antiguo. «Cuando los matones del cobro de morosos me acorralaron, usted me dijo: yo te ayudaré a echar a Isabel, y a que te cases con Alejandro, y a cambio tú me pagas la residencia de lujo». Alejandro levantó la vista. Sí. «Mamá, así que tú desde el principio fuiste a por la pasta». Lucía miraba a Alejandro con desprecio. «Sí, el trato era ese. Yo te manejo a ti para coger el dinero de la empresa, y tu madre le roba las escrituras del chalet a Isabel». Rosa palideció. «Mentira. Yo no dije nada de eso». Entonces habló Mateo. Sacó extractos bancarios. Parte del dinero que Lucía robó de las cuentas de la empresa fue transferido directamente a la cuenta personal de doña Rosa. Exactamente 20.000 euros. El importe del anticipo para la residencia de lujo. Rosa soltó un grito sordo y se tapó la cara con las manos. Carlos estaba rojo de ira. Doña Rosa se alió con la amante de su hijo para echar a Isabel y robar el dinero de su padre por su propia comodidad. Pilar añadió: «Rosa, no tienes corazón. Obligabas a Isabel a deslomarse por la casa con cara de no haber roto un plato, y a sus espaldas hacías esto». Bajo la lluvia de desprecio, Rosa se dejó caer al suelo. «No, es que solo le tenía miedo a la vejez. Isabel era fría. Yo quería un lugar seguro. Menecedor, un lugar seguro construido con dinero robado», solté yo en voz baja. Y mi suegra se sobresaltó. En sus ojos ya no había arrogancia, solo la cara patética de una anciana. El abogado añadió: «Doña Rosa, el dinero que recibió son fondos robados a la empresa. Usted conocía su procedencia y planeaba vender ilegalmente la casa de doña Isabel. Esto es conspiración y asociación ilícita. Usted también tendrá que asumir responsabilidades penales». «¿Penales? Me meterán en la cárcel». Rosa empezó a temblar, presa del pánico. Alejandro, al darse cuenta de que tanto su madre como su amante lo habían utilizado como un monedero, solo emitía sonidos sin sentido. ¡Ah! Su autoridad, el amor de una mujer joven, la confianza de su madre. Todo eso, desde el principio, fue un espejismo. Pero la ira de Mateo aún no se había agotado. Señaló el contrato de aval.
Alejandro, ya que usted firmó esto, está obligado a pagar toda la deuda. Y Lucía, las cuentas de la empresa están bloqueadas. La casa no se puede hipotecar. ¿Con qué vais a pagar? Alejandro lo miró. Espera, a mí me engañaron. El hecho de que le hayan engañado no invalida su firma, le cortó fríamente el abogado. Además, tras sus intentos de ayer de conseguir un crédito fraudulento, los bancos le meterán en las listas de morosos. Asnef. No le darán ni un céntimo en ninguna parte. Entonces Lucía entró en pánico. Alejandro, que no puedes conseguir el dinero. ¿Y mi deuda? ¿Qué? Esa gente del casino es muy peligrosa. Empezó a zarandear a Alejandro. Haz algo. Eres el director. Alejandro la apartó bruscamente. No me toques. Todo esto es culpa tuya. Me has engañado. Hacía un par de días se juraban amor eterno, y ahora se echaban basura el uno al otro en público. Mateo los miró con asco. Lucía, mañana solicitamos el divorcio. Te reclamaré daños y perjuicios por la vía civil, y tu deuda de juego, devuélvesela junto con este director. Pagadla durante el resto de vuestras vidas. Si hace falta. Lucía se quedó sin palabras y se desplomó en el suelo. Ella también había perdido a su principal protector para siempre. Parecía que la ruina de los villanos se había completado. Pero mi principal objetivo no era la venganza. Yo quería recuperar la empresa de mi padre y mi vida. Me puse en pie en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Asentí al abogado. Fernando, enséñeles ese documento, por favor. El abogado sacó de su maletín una gruesa carpeta. En la cara de Alejandro se reflejó un miedo animal. Era un documento en el que Alejandro nunca había pensado, pero que definía la propia esencia de la empresa. Son las escrituras de constitución de Inmobiliaria Horizonte S.L. y la relación de socios en el momento de su fundación. Y a día de hoy, la voz serena de Fernando resonó por la habitación. Alejandro miró fijamente el papel, la lista de los fundadores. ¿Y qué? Es mi empresa. Soy el administrador general. La voz se le rompió. En su cabeza albergaba una ilusión distorsionada de poder absoluto. Solté un suspiro profundo y le miré a los ojos. Alejandro, durante 28 años te llamaron director, y olvidaste lo más importante. Él se sobresaltó. ¿Te acuerdas de cuando mi padre nos dio el dinero para abrir? ¿Cuál fue su única condición? Alejandro entreabrió la boca. Sus ojos se movían rápidamente. Di unos toques con el dedo sobre el documento. El 70% de las participaciones del capital social debía pertenecerme a mí. Tu parte es el 30%. Dicho de otro modo, la dueña real de la empresa desde el principio he sido yo. La sangre abandonó definitivamente la cara de Alejandro. Tú solo eras el administrador contratado. La principal socia fundadora y dueña mayoritaria soy yo. Mi padre lo hizo para protegerme en caso de imprevistos. Alejandro negó furiosamente con la cabeza. Mentira. Yo me dejaba la piel sin dormir. Yo les hacía reverencias a los clientes. Yo levanté la empresa. Y tú te limitabas a estar sentada con tus papelitos. No niego que trabajaste mucho y estuve agradecida, respondí con calma. Pero, ¿quién empezó a robar dinero, a costearse a su amante, y llevó a la empresa a la suspensión de pagos? Tú mismo has renunciado a la responsabilidad de director. El abogado abrió el siguiente documento. Recientemente, doña Isabel, en calidad de socia mayoritaria, celebró una Junta General extraordinaria. Se cumplieron todas las formalidades. En la Junta se tomó la decisión de cesar anticipadamente de su cargo de administrador general a don Alejandro. La gélida sentencia de Fernando quedó flotando en el aire. Alejandro ya no es el director de Inmobiliaria Horizonte, ahora es simplemente un desempleado. Estoy despedido. Alejandro se llevó las manos a la cabeza. Esto es ilegal. Es mi empresa. Es legal. Es mi derecho. Zanjé, de forma tajante. Su cargo de director era su último orgullo. Fue precisamente eso lo que atrajo a Lucía y alimentó la vanidad de su madre. Ahora no tenía nada, salvo una enorme deuda ajena de 100.000 euros. Al comprenderlo, Lucía se apartó de Alejandro como de un leproso. Ni director, ni dinero. Simplemente un hombre maduro en el paro y lleno de deudas. Lo peor de lo peor, escupió Lucía. Alejandro gateó hacia ella a 4 patas. Lucía, no me dejes. Pero si es tu deuda, no me toques. ¿Quién en su sano juicio se va a quedar con un inútil así? Eres mi avalista, así que paga. Lucía apartó su mano con la punta del zapato. Mateo miró a Lucía con frialdad. Lucía, no te creas que vas a salir impune. Lo que no pueda pagar él, pasará a ti.
Ya me he puesto en contacto con tus padres a través del abogado. Se enterarán de todo lo que ha liado su hija. Lucía empezó a gritar. No, a mamá y a papá no se lo cuentes. Y se echó a llorar amargamente. Su vida también había llegado a su fin. Carlos soltó un gran suspiro. Doña Rosa, el padre de Isabel caló de qué pie cojeaba usted desde el principio. ¿Qué previsor fue? Pilar me asintió a través de las lágrimas. Isabel, qué valiente fuiste por aguantarlo todo. No pierdas ni un segundo más con ellos. Ante las cálidas palabras de la familia de él, la gélida tensión en mi interior por fin se relajó. El amuleto invisible que me dejó mi padre me había salvado. Saqué un pañuelo y me sequé los ojos. Eran lágrimas de gratitud hacia mi padre. De pronto, Rosa se arrastró hacia mí de rodillas. Isabel, perdóname. Si Alejandro ya no es el director, ¿de qué voy a vivir? Te lo suplico, déjame quedarme en esta casa. Me portaré bien. Me aparté de sus manos y la miré con frialdad. Doña Rosa, las pruebas de que recibió dinero robado están documentadas. Si no quiere que llame a la policía, lárguese de esta casa inmediatamente. Rosa emitió un lamento lastimoso y se derrumbó en el suelo. El abogado se dirigió a Alejandro. En los próximos días le haremos llegar un burofax de parte de la empresa, reclamándole los daños y perjuicios. Devolverá hasta el último céntimo de los fondos malversados y, por supuesto, lo de la deuda de los 100.000 euros, tendrá que solucionarlo usted mismo. Para un hombre en paro de 55 años que lo había perdido todo, hacer frente a esas sumas era impensable. Alejandro temblaba convulsivamente, como un juguete roto. Cogí la demanda de divorcio que me arrojó ayer, y la puse delante de él. Alejandro, estoy de acuerdo en firmar el divorcio, como tú querías, pero bajo mis condiciones. De la garganta de Alejandro salió un espantoso estertor animal. Miraba fijamente el papel con su propia firma incrédulo. Ni siquiera tenía fuerzas para gritar, solo un extraño silbido salía de su boca. Sus manos cayeron inertes al suelo y los dedos se contraían. Firme, ordenó el abogado con un tono seco y profesional, poniéndole delante un bolígrafo. Aparte de su conformidad con el divorcio, aquí está su compromiso de pagarle una compensación a doña Isabel, la devolución íntegra de los fondos sustraídos a la empresa y una multa por intentar enajenar de manera ilícita un bien ganancial encubierto. Firme todo. Al ver la cantidad astronómica de la deuda, Alejandro se puso blanco ceniza. Devolver lo robado más la deuda de los 100.000 euros a Lucía. Levantó lentamente la vista hacia mí, suplicante. A. Isabel, te lo ruego. Es mi culpa. Me cegó el diablo. De sus ojos empezaron a rodar enormes lágrimas. Levantamos la empresa los dos juntos. Yo trabajé como un esclavo por las expectativas de tu padre. Mi corazón no se inmutó lo más mínimo. Alejandro, no te atrevas a escudarte en la memoria de mi padre. Mi voz sonaba asombrosamente fría. Te cegó el diablo. Pues sí que lleva tiempo cegándote. Cómprate relojes de 10.000 euros. Intenta hipotecar mi chalet. Échame a la calle y ríete a mis espaldas. Esa es tu verdadera esencia. Date prisa en firmar. Alejandro enmudeció por completo. Con mano temblorosa cogió el bolígrafo. En el sepulcral silencio del salón, solo resonó el clic del botón. Comenzó a garabatear de mala manera sus apellidos sobre el papel. No eran aquellas firmas amplias y seguras que estampaba desde el sillón del director. Eran unos garabatos ridículos e irregulares. Lucía intentó levantarse en silencio y huir aprovechando el barullo, pero Mateo la agarró fuertemente por el hombro. ¿A dónde te crees que vas? No hemos terminado. Nos vamos a casa de tus padres. Les vas a contar tú misma lo del casino clandestino y lo del desfalco. A Lucía le temblaron las piernas. No, me renegarán. Culpa tuya. Levanta. Mateo la levantó a la fuerza y asintió hacia nosotros. Isabel, Fernando, gracias por su tiempo. Nos vamos. Se dirigió hacia la puerta con sus muletas, y Lucía, sollozando y tropezando, se arrastraba tras él. El pesado golpe de la puerta de entrada anunció el final de una de aquellas vidas. De la secretaria altiva y perfecta no quedaba ni rastro. Ya solo quedaban Alejandro, Rosa, mis cuñados y yo. Rosa estaba sentada en el suelo, con la mirada perdida en el vacío y murmurando para sí. ¿Por qué? Si yo solo quería vivir tranquila. Pilar le cortó de manera implacable. Rosa, querías tranquilidad solo para ti, y para ello ibas a destrozarle la vida a Isabel. Pensabas que después de eso serías feliz. Carlos suspiró. Alejandro ya no es el director. Olvídense de la residencia de lujo. Y no vuelvan a aparecer por las reuniones familiares.
Para Rosa, a quien lo que más le importaba era el «¿qué dirán?», esta fue la condena definitiva. Se hizo un ovillo, envejeciendo decenas de años. Ni siquiera le quedaban fuerzas para suplicar perdón. Cuando Alejandro hubo firmado todos los documentos, el abogado los guardó cuidadosamente en su carpeta. Los trámites legales han concluido. Me levanté y miré a mi exfamilia política, sentada en el suelo. Alejandro, doña Rosa. Ellos se estremecieron. A partir de mañana comienza el proceso para poner a mi nombre las escrituras, y el chalet será íntegramente mío. Ya no tienen nada que hacer aquí. Hagan las maletas y lárguense antes de esta noche. ¿Esta noche? No tenemos a dónde ir. Ni dinero, suplicó Alejandro. Ese es su problema. Vosotros mismos pensabais dejarme en la calle sin un duro y con lo puesto. Ah, sí, señalé la lujosa mesa llena de manjares, por el jamón ibérico y el marisco. Ya podéis pagarlo vosotros. No tiene nada que ver con mi celebración. Fue el último clavo en su ataúd. Rosa se tapó la cara y prorrumpió en sollozos desconsolados. Alejandro no volvió a levantar la vista. Este fue el discreto y patético final de quienes intentaron robarme mi vida. A las 4 de la tarde, Carlos y Pilar se despidieron afectuosamente de mí, deseándome suerte con la empresa. En la casa se instauró un pesado silencio. Alejandro y Rosa se arrastraron para hacer las maletas en silencio. Sus espaldas parecían minúsculas y ridículas. Yo abrí de par en par el ventanal del salón, dejando entrar el fresco aire de otoño. El ambiente cargado se fue disipando. Por la noche, cuando salieron por la puerta arrastrando enormes maletas, no dije ni una palabra. El portazo resonó hueco por toda la casa. Por fin, había llegado mi momento. Respiré hondo. La larga batalla había terminado. Pero para empezar mi verdadera nueva vida, tenía que visitar otro lugar. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los pájaros. Ni quejas por el desayuno, solo una quietud asombrosa y paz. Me preparé un café a mi propio ritmo, un lujo olvidado durante 28 años. Cogí una foto antigua y me fui en coche al cementerio. Bajo un cielo otoñal sin una nube, me paré ante la tumba de mi padre. El viento susurraba entre las copas de los árboles de Madrid. Coloqué crisantemos blancos frescos y encendí una veladora. Papá, perdona por llegar tan tarde. La empresa y la casa que me confiaste, he conseguido protegerlas, le dije mentalmente. Recordé cómo me había puesto en la mano su cartilla de ahorros de pensión diciéndole a él, cuida de Isabel. El hombre que yo elegí no había estado a la altura de sus esperanzas. Acaricié la piedra fría. Hoy, bajo el sol de otoño, parecía cálida. Tu amuleto, el paquete mayoritario de acciones de la sociedad, me salvó. Gracias. Una única lágrima rodó de mis ojos. No era de tristeza, sino de puro alivio. Martes. El destino de esos tres se lo dejé al abogado, pero su patético desenlace llegó a mis oídos. Alejandro, despedido y agobiado por el desfalco, y la deuda de 100.000 euros con Lucía, ahora trabaja de mozo de almacén y de limpiador nocturno. Él, acostumbrado a los trajes caros y a la palabra director, se rompe la espalda en un trabajo pesado, mientras las agencias de cobro de deudas no le dan un respiro. Doña Rosa vive con él en un viejo piso patera en Vallecas. De la residencia de lujo no quedó ni el recuerdo. La mujer que antes me tiraba a la basura la comida recién hecha, ahora subsiste a base de fideos baratos y discute a diario con su hijo en un auténtico infierno. Lucía se divorció de Mateo, tal y como él había prometido. Sus padres se enteraron de todo y la echaron con deshonor. La deuda con el casino sigue colgando de ella. Ahora trabaja de sol a sol en bares de mala muerte. De su belleza, ya no queda nada. Quienes construyeron su propia felicidad sobre la desgracia de los demás, terminaron hundiéndose en la fosa que ellos mismos cavaron. Mateo me envió una carta de agradecimiento. Gracias a usted descubrí la verdad y pude empezar una nueva vida. Él también había empezado a seguir adelante. Después de ir al cementerio, conduje hasta la oficina. Al abrir la puerta de Inmobiliaria Horizonte S.L., sentí el familiar olor a papel y tinta. El sillón de cuero hortera de Alejandro y su escritorio ostentoso ya había dado la orden de tirarlos. En su lugar, puse mi escritorio de madera habitual de siempre. Buenos días, doña Isabel. Los antiguos empleados me recibieron con alegría. En los rostros de aquellas personas, que durante años habían temido la tiranía de Alejandro, resplandecían las sonrisas. El director del banco, Javier, también me confirmó que la línea de crédito había sido restablecida. Buenos días a todos.
Siento mucho haberos preocupado. A partir de hoy, volveremos a trabajar juntos. Sonreí sinceramente bajo un cálido aplauso. En los ojos de algunas empleadas asomaron las lágrimas. Comprendí que no solo quería proteger el dinero, sino también este cálido lugar y el medio de vida de esta gente honrada. Me senté en mi mesa y puse el marco con la foto de mi padre. Luego abrí un cuaderno de notas nuevo. El aroma a páginas nuevas me embriagó. 28 años viví a la sombra de otros, ahogándome por el supuesto bien de la familia. Pero ahora ya no tengo que excusarme ante nadie. Me sostendré sobre mis propios pies, pensaré con mi propia cabeza y viviré tal y como deseo. Las heridas no cicatrizarán de inmediato, pero tengo la empresa de mi padre y mi propia libertad. No me espera una vejez solitaria por delante, sino unos empleados leales, unos parientes que me apoyan, y la absoluta libertad de ser yo misma. Tras el ventanal, se extendía el infinito cielo azul de Madrid. Apreté el bolígrafo con fuerza e hice la primera anotación en mi bloc en blanco. Mi rostro, reflejado en el cristal de la ventana, brillaba con una sonrisa serena pero inquebrantable. Ya había dado el primer paso hacia mi nueva y brillante mañana.